Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a los trabajos del día. Hoy vamos a explorar tres nuevas formas de hacer historia. En primer lugar, la microhistoria. En segundo lugar, la historia de movimientos sociales y disidencia. Y cerraremos con historia cultural y nueva historia cultural. De modo que vamos a empezar nuestras reflexiones. Para empezar con microhistoria, traemos para ustedes el texto de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, muy conocido. Es probable que más de uno ya lo hayamos leído en algún momento de nuestra formación o de nuestra preparación de secuencias didácticas. ¿Cómo el autor logra enfocar la historia cultural, la historia cotidiana de Europa, específicamente el norte de Italia, a partir de un caso como el de un molinero que sabía leer y escribir, el famoso Menocchio? Es lo que nos cuenta en la introducción a su trabajo Carlo Ginzburg. ¿Qué objeciones hay a este proceso? ¿Cómo entender la historia de las clases subalternas, de las personas que han quedado marginadas de la alta cultura, que no pertenecen a la clase dominante? ¿Cómo entenderla? Aun cuando los únicos registros de esta cultura han sido producidos por la clase dominante y con la mentalidad represora de la misma. Bueno, son preguntas que usted ya irá viendo cómo se contestan a lo largo del texto, y me parece que le traerán lecciones historiográficas muy importantes que puede usted aprovechar. Seguimos esta vez en México para hablar de la microhistoria a la mexicana y entender que a veces a esta microhistoria le llamamos historia regional. Gisela von Wobeser nos lleva a explorar cómo esta microhistoria, esta historia regional, se ha abierto camino a través de muchos vericuetos en una historia nacional marcada por la obra monumental México a través de los siglos. A partir de la publicación de esta obra se estableció una visión unívoca, nacional, patriótica, abarcadora, que prácticamente no puede ser fisurada. Y sin embargo, la historia de las regiones, la historia de las localidades, puede aportar algo a esta gran historia. ¿Cómo se hace? ¿A qué retos se enfrenta? Nos lo cuenta la doctora Wobeser. Pablo Serrano, en el mismo orden de ideas, explora la forma en que la microhistoria, la historia regional, rompió ese cerco. Él le llama el cerco oficialista. Ese cerco que impide otras periodizaciones, otras regiones, otros nombres, otros lugares, otras formas de entender lo mexicano. Y nos cuenta que a partir de la publicación de Pueblo en Vilo, de Luis González, empezó a romperse este cerco. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son las fuentes que sirven a la historia regional? ¿Cómo incluso, a pesar de no estar definido el concepto de región, se puede seguir escribiendo historia? Son cosas que usted encontrará en el texto de Pablo Serrano. Para hablar de la historia de movimientos sociales y disidencia, tenemos a Eric Hobsbawm en su trabajo ya de 1959, es un libro ya viejo, llamado Primitive Rebels. Nos va a contar quiénes son estos rebeldes, qué les hace ser disidentes, estar en rebeldía, en qué consiste esta actitud de ellos y por qué hay un primitivismo en las actividades que ellos realizan. ¿Qué implicaciones tiene para la historia, en este caso europea, porque está discutido sobre todo en el caso italiano, que otro caso español, y cómo esta gente puede llegar a tener un lugar en la historia? Nos va a contar cómo el caballero inglés, historiador, creado en la ciudad, educado en las universidades de la Gran Bretaña, evidentemente nunca va a bajar, si me permite esta expresión, nunca va a bajar a nivel de piso para estudiar a esta gente que ni siquiera sabía leer y escribir, que ya como hemos visto en el caso de Carlo Ginzburg, los registros que tenemos de ellos
llegan a nuestras manos porque alguien los aprendió, porque fueron interrogados, porque fueron torturados, porque algún escrito se coló a lo largo de los tiempos. Con esta información tan fragmentaria, ¿cómo podemos hacer la historia de esta gente que prácticamente no tiene nombre? Que prácticamente nadie le ha concedido peso en la historia. Hobsbawm, que es un gran historiador, nos lo va a contar a través de su investigación. Y cerramos esta parte con Felipe Castro, quien nos va a hablar justo de la historia y disidencia en México, a lo largo de su historia. ¿Quién es el disidente? ¿Cómo se puede conceptualizar esta idea? ¿En qué consiste su disidencia? Porque parece ser que en México hay toda una literatura, hay toda una idea que celebra, aplaude a los disidentes. Hay nombres de calles, nombres de instituciones, hay grandes héroes nacionales que fueron disidentes. Entonces, México es una cultura que tiene un trato, una relación particular con la disidencia. Todo esto tan interesante está explicado en las apreciaciones de nuestro autor y creo que le va a ser de bastante utilidad. Y cerramos con la historia cultural y su giro de los años 80 y 90, la nueva historia cultural. Eric Van Jong, que usted sabe es una autoridad en el movimiento insurgente, visto justamente desde el punto de vista de las clases subalternas, no desde los grandes héroes, los grandes personajes, no, sino desde el punto de vista de campesinos, de indígenas, mestizos, etcétera, es quien nos va a dar algunas pautas para poder diferenciar en qué consiste hacer historia cultural, qué es cultura en términos generales y cómo se aplican estas pautas a la historia de México, específicamente a la historia colonial. Eric Van Jong es un autor que no está tan de acuerdo en que la nueva historia cultural sea algo distinto, sin embargo yo lo dejo ahí en la mesa, usted hará su propia impresión acerca de esta discusión. Solamente sí decir que la historia cultural y la nueva historia cultural trata de enfocar esos procesos que pertenecen a los grupos subalternos, que pertenecen a los grupos que aparentemente solo tienen un lugar en la historia por su número, como una estadística, como un dato numérico. Y lo cierto es que hay ideas, hay acciones, hay toma de conciencia que vale la pena registrar y recuperar para la posteridad. Hay nombres, hay acciones y aportaciones a la historia de estas personas que como usted y como yo no somos el grande héroe, no somos la encarnación de la liberación, no somos el gran mártir, sino que conforme avanza nuestra vida y nos involucramos en procesos de nuestro tiempo, también podemos y estamos haciendo una contribución a nuestra historia. La historia cultural y nueva historia cultural trata de enfocar estos procesos. Son los textos que dejo a su consideración el día de hoy. Ojalá que sean de su interés y sobre todo utilidad para los objetivos de nuestro curso. Les agradezco su atención, les deseo felices lecturas y nos encontraremos en nuestra próxima sesión.